Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo no van a ser buenos días si los estoy viendo a ustedes? Son Gracias. muy buenos días. Carlita, buenos días. Jaime, buenos días. Así Doctor, es muy que, buenos días. Qué bien que le queda ese look, ese cambio de color de diseño de terno. Se lo ve muy bien. Muy, muy bien. pues, ahora estoy cuadrado. Cuadrado, no, no diga eso. No diga eso, que después van a decir por ahí que usted tiene la mente cuadrada, que no mira, no diga No, eso, no. no. Porque Con la no boca diga se eso. puede decir cualquier cosa, Pero de pero traje. los seres humanos los conocemos en los actos, no en la boca. Doctor, Entonces, yo quiero hacerle una pregunta, ¿no? Usted sabe que nosotros monitoreamos medios y la otra vez veía, justamente estaba viendo La Posta, ¿no? Estaba viendo una entrevista de ellos, justamente con este tema de Diana Salazar, de la fiscal, ¿no? Y bueno, dentro de los mensajes que le enviaban decían, ¿por qué no entrevistan o cuándo entrevistan al doctor Tandazo? Entonces, bueno, hacía un comentario, decía que lo entrevistarían a usted como experto petrolero, solo como experto petrolero. Le pregunto, ¿usted no lo han invitado a La Posta? Si estuvo el año pasado. Con el a señor ver, Boscán, De ahí no con el salió. señor Vivanco, con el señor Boscán. no he estado nunca en la posta. No ha estado, ¿no? Yo tuve un problema durante muchos años, porque yo tengo, obviamente, yo conozco el sector petrolero. Y no solo el sector petrolero, conozco el sector energético. ¿Y por qué razón? Porque yo tengo 51 años de experiencia en ese sector y porque manejé la Organización Latinoamericana de Energía, que es energía en todas las formas de energía. Entonces conozco la energía, conozco el petróleo. Y esto me pasaba mucho con los medios tradicionales. Cuando yo a veces quería hablar de cualquier tema, constitucional, penal, político, me decían, no doctor, usted tiene que hablar de petróleo. Entonces lo encasillan a uno, para que no salga de donde a uno lo ponen. Entonces, pero sí conozco de eso, pero por último, invítenme a hablar de eso, que no les va a ir bien. Lo que pasa es que siempre piensan en los resultados de una entrevista. Entonces dicen, con este se nos sale del manejo de la política editorial, no me refiero a la posta en general. Entonces, no invitan. En concreto, no invitan, pero hay muchas cosas que le puedo decir al país, pero estoy en Ecuador en directo. Y eso me da mucha seguridad y mucha tranquilidad de que tenemos una buena conexión con la gente. Pero no me han invitado, nunca me han invitado. Bueno, yo escuchaba por ahí esos mensajes, yo dije, ¿será que el doctor no quiso aceptar en algún momento? Pero bueno, lo dudo porque el doctor está súper preparado para cualquier entrevista. Doctor, definitivamente creo, se enterró solo, no hay candidato presidencial oficial de Creo, ni tampoco lista de asambleístas. ¿Es este el final de Creo? Posiblemente el final, y le explico por qué. Hay organizaciones políticas que se crean con un objetivo determinado, o sea, llegar a la presidencia en este caso. Ya llegó. Llegó y salió, pero por la puerta de atrás, porque va a salir de esa manera. Entonces, ya cumplió con su propósito de que se coloque su foto en Carondelet en el Salón Amarillo. Ha cumplido con su propósito. Ahora que ha hecho un gobierno de aperro, es otra cosa. Es otra cosa. Pero ya no quiere someterse al bochorno público, porque mire usted, ¿qué presidente en América Latina o en alguna parte del mundo mete un referendo, mete un plebiscito, mete un referendo con 8 preguntas de enmiendas constitucionales, 8, y pierde las 8? Eso es reciente, eso es el 5 de febrero de este año. Entonces, ¿qué le podría haber venido después de que se destapó el caso León de Troya, en donde hay vinculaciones con la mafia albanesa y etc. cosas? ¿Qué le podría venir? Sencillamente una bomba atómica que lo destruya de por vida. Entonces prefieren dejar ahí en el limbo para ver si después dicen, porque prepárese que Berlín y su combo dirán, "Mira, todas las opciones, nada, pero fue una persona generosa que se retiró de la política y no sé qué". O sea, siempre hay la posibilidad de que le tomen del pelo al Ecuador. No se presentó porque él sabe que va a ser el papel quedar en competencia por los últimos puestos de una campaña electoral. Entonces, además hay una cosa, ¿y qué importa que no se haya lanzado? Si él tiene candidatos propios, en orden. El primero Villavicencio, luego Sonnenholzer y en tercer lugar Jan Topic.
tiene candidatos, porque todos representan su tendencia, porque el cuento de que no hay ideologías, eso es mentira, esa es una falacia, la siguen diciendo y hoy en esta campaña la están volviendo a decir. O sea, la gente le dicen, si no hay para qué someterse a una ideología, el tema de la comer, es tener dinero, es tener empleo, pero se accede en la realidad económica, social y política de un país, y esa realidad económica, social y política está en función de ideologías, montan modelos que de alguna manera intentan resolver las situaciones de un país. Entonces lo ideológico siempre existirá. Por mucho que quieran tapar la luz del sol con un dedo, lo ideológico está presente. Y los que están con la derecha y con la derecha trabiliaria están en la trabiliaria. Digan o no lo digan, lo acepten o no lo acepten. Entonces, tiene Villavicencio su representante porque no solamente están, sino que quien le tapa, es que dice que él habla permanente con Villavicencio en la entrevista con Carlos Vera. Entonces viene la pregunta, ¿de qué hablaban? Del clima de Quito, del clima de Guayaquil, de qué cosa, de la Comisión de Fiscalización, de la Asamblea Nacional, de eso hablaban. Y ahí tienen conversado de los desastres que este gobierno los alcahuetearon. Mire, cuando intentó Villavicencio, sin lograrlo, pero que fue una cosa, pero yo una cosa igual, que intentó que doctor, no pase el informe de la fiscalización doctor, para el enjuiciamiento político de Lazo. Doctor, Dígame, perdón que lo interrumpa. Tenemos un problema con la señal. Le vamos a pedir que salga y vuelva a ingresar porque se lo está escuchando cortado y ya la audiencia nos empieza pues a manifestar que no se lo escucha bien, pues, ¿no? Y bueno, pues cuando la audiencia pone algo, pues hay que estar súper atento y escucharlos porque parece que al final la señal no es tan buena. De hecho, hemos tenido problemas con la señal, ¿no? E incluso también con el doctor Granja no podía ingresar en esa conexión. Parece que alguien nos boicotea a veces, ¿no? Parecería. La tecnología juega contra nosotros. No juega a nuestro favor. En todo caso, recordarles que estamos con el doctor Augusto Tandazo, analista político y experto petrolero y energético. Pide like, por supuesto, Carlita. como lo acaba de decir él, póngale like, que estamos en una entrevista directa con él y justamente topando estos temas de coyuntura política, de interés nacional. Estábamos justamente en el tema de el movimiento o partido, creo que manifestó ya públicamente que Guillermo Lazo no irá como candidato presidencial y no tendrán asambleístas. Esperemos que se haya superado ese problema que teníamos, doctor. Aquí estamos, ustedes me dirán cómo estamos. Ahí estamos mucho mejor, doctor, porque se lo escuchaba su voz cortada. Ya. Entonces, de eso se trata. O sea, Villavicencio usted conoce el tema esto de los siameses, que no se pueden separar porque internamente están unidos. Villavicencio es la misma cosa que Lazo. Entonces eso no se puede desunir. Lo que la política ha unido de esa manera y los enjuagues y los acuerdos, eso no se puede. Villavicencio calculó mal desde el punto de vista de sus perspectivas electorales. Él se hundió de aquí a futuro aliándose y tapando las cosas de Lazo. Porque de eso no se podrá limpiar en muchísimos años y quién sabe nunca más en la vida. De tal manera de que los políticos a veces no calculan bien y hacen lo que hicieron. Entonces el candidato principal de Lazo es Villavicencio, tanto que incluso Henry Cucalón dijo que ellos veían como de buena manera la candidatura de Villavicencio. Y Esteban Bernal, que es una persona que no le da la talla para ser presidente de un movimiento político, salió diciendo que el presidente ya no quiere ir, pero que su vocación democrática y no sé cuántas cebollas más. Entonces, Lazo es un cadáver insepulto, como se dice en la política nacional. Es un cadáver. Y un cadáver que, ¿cuál es el destino de Lazo? Decían del movimiento. El movimiento va a desaparecer. Y el destino de Lazo ir a disfrutar del dinero que tienen los paraísos fiscales. Porque él no va a vivir acá en el Ecuador. Igual que Moreno. O sea, no termina el gobierno y se va del país. Desde luego, tiene que irse del país. Porque él sabe que en el corto plazo va a haber, por cualquier razón, por la vía del enjuiciamiento,
por la vía de la actuación del Consejo de la Judicatura, por la vía de la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por cualquier vía, Diana Salazar dura muy poco tiempo. Y en el corto plazo ya no va a haber Diana Salazar. Y el momento que haya un fiscal que solamente decida abrir una cantidad de expedientes, el caso León de Troya, pero para ponerlo sobre el tapete a nivel nacional, sencillamente no va a quedar, muchísima gente va a engrosar la lista de migrantes, pero de estos migrantes que salen por la puerta de atrás. Entonces tendrán que irse al exterior, tendrán que irse a ver dónde se refugian y dónde van a estar. Doctor, en caso de que la candidatura de Fernando Villavicencio no sea una candidatura que tal vez pueda llegar a una segunda vuelta electoral, ¿el presidente Guillermo Lasso tiene más candidatos? Claro, pues Sonnenhorst, son de la misma cámara. A ver, Lasso, yo publiqué en las redes sociales en esta semana, volví a publicar una gran concentración masiva, la fotografía de una gran concentración masiva del movimiento Creo, en el que está hablando Guillermo Lasso, apoyando, y ahí están las pancartas, apoyando el 7 veces sí. Y el 7 veces sí, obra de quién fue, de Moreno, pues. Entonces, ellos están unidos con Moreno, con los que apoyaron a Moreno, con los que metieron el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, con los que asaltaron los órganos de control y las instituciones del Estado. Ellos están unidos. ¿Y cuál fue el resultado de todo este tipo de cosas? Y antes de eso también, la jugada que hicieron de sacarlo a Lasso para colocarlo a Otto Sonnenhorst, que además no cumplía con los requisitos que establecía la Ley Orgánica de la Consulta Popular del 2017, que establecía que no puede ser un servidor público una persona que tiene bienes o sea directivo de una empresa en un paraíso offshore. Y él era tesorero de Galen Enterprises, a la fecha en que se posicionó. Y la ministra Romo le tomó del pelo a todo el Ecuador, porque ella dijo, puede posesionarse perfectamente, porque él no tiene bienes. Él solamente es directivo. Pero como la señora Romo no leyó realmente la ley orgánica de la consulta popular, ahí dice que no pueden ser servidores públicos, no solamente los que tengan bienes en paraísos fiscales, sino también los directivos de las empresas radicadas en paraísos fiscales. Y él era directivo, era tesorero de Galen Enterprise. Entonces, ¿en qué gobierno? En el de Moreno. En el gobierno de Moreno Lasso, porque Moreno es nada más que el primer tiempo del gobierno de los neoliberales. Moreno, primer tiempo, segundo tiempo Lasso. Eso es todo. Entonces ellos están unidos. ¿Quién fue Otto Sonnenhorst? Aquí está la imagen, doctor, de la consulta. Ahí está. Quito Lasso ratifica su respaldo y anuncia campaña en favor de la consulta popular. Ahí está. Esto yo lo saqué en esta semana. En favor del 7 veces sí, ahí está, 7 sí. 10 de noviembre del 2017. Claro, estuvieron totalmente de acuerdo en todas las trafacías que se hizo con ese Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, son lo mismo de lo mismo, con diferente presentación, pero son lo mismo. Entonces, van a estar unidos alrededor de los mismos. Y quién sabe si mañana también, ven que la única alternativa podría ser Jan Topic, pues se van con Jan Topic. Porque no hay otra salida. Yacu Pérez es un anodino. Yacu Pérez está en el limbo. Y Yacu Pérez no tiene una cuestión coherente en su plan. Lo único que sabe decir, por eso la palabra Yacu quiere decir agua. O sea, él tiene en la mente, él es un infantilista ecológico, utilizando una palabra que alguna vez lo utilizó el expresidente Correa. Yo no me apropio nunca de las ideas de otras personas. Infantilista ecológico, o sea, ¿por qué le somos agua? Porque quieren apropiarse del agua de los páramos. No, el dueño del agua es el que está en todo el decurso del agua e incluso en el sustento del agua, en el suministro, en la comercialización y en el abastecimiento del agua. Les voy a poner un ejemplo. En algún momento de la política exterior ecuatoriana se cometió un error, porque el río Catamayo, que luego se convierte en Chira, que también tiene nombres, también se llama Puyango y en el Perú se llama Tumbes. Este río da origen a las represas que se construyó en el Perú.
Y en algún momento a alguien del Ecuador se le ocurrió decir que desviarían el curso del río para que no abastezca de esta agua al Perú. Y el Perú nos puso un ultimátum, nos dijo, el dueño del agua no es donde se genera el agua únicamente, sino todos los que están en el decurso por donde se genere el agua. Entonces, es importante hacerlo notar porque la gente no entiende este concepto. Creen que el dueño del agua es el que está en el páramo. No, el dueño del agua no es el que está en el páramo, son todos los que se abastecen del agua. Entonces, ¿qué es lo que nos vende Yacu Pérez? Que ellos son los dueños del agua, ese es el meollo. Y luego, apropiarse de los recursos naturales no renovables. Para ellos decir, como un Estado dentro del Estado, esto sí, esto no. Punto, es el tema petrolero. ¿Cómo puede el Ecuador subsistir sin energía? Me refiero al sector energético. Es imposible, es una irresponsabilidad del tamaño de que a la luna. El plantear lo que plantean, y él está de acuerdo con los Días Unidos, como está de acuerdo con los Días Unidos Leonidas Sisa. Lo dijo hoy de mañana en la entrevista que tuvo en Teleamazonas. Entonces viene el tema de cómo es que vamos a vivir los ecuatorianos, cómo es que vamos a tener un sustento los ecuatorianos para podernos sustentar. Para poner un ejemplo, la Constitución de la República, que entiendo que rige pues, para Yacu Pérez y para todo el resto de gente, la Constitución de la República en el artículo 184 dice que la política económica tendrá algunos objetivos y entre ellos dice asegurar la soberanía energética, alimentaria y energética. En el artículo 304 dice lo mismo y en el 334 dice que hay que garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética. ¿Cómo va a garantizar la soberanía energética? ¿Cómo va a garantizar si lo que están queriendo es que se destruya y que se deje de explotar todas las reservas que hay en el campo ITT? Que en esto hay que volverlo a decir para que terminen por entenderlo. Volverlo a decir. No hay más petróleo que el que hay debajo de la tierra. Y entonces, si no se explota ese petróleo, ¿de dónde vamos a sacar dinero para sostener el aparato fiscal? Si ustedes quieren que les metan más impuestos que ya no tienen de dónde pagar, pues entonces sigan con esta aventura. ¿De dónde van a sacar dinero para importar combustibles? La solución es la que acaban de decir hoy de mañana también y ayer en los medios tradicionales. Entonces se libere todos los precios de los combustibles. Y entonces, entiendan, con esta política terrorista energética, es la que se mantiene Yacu Pérez, es la que se mantiene muchísima gente. Incluso hay gente dentro de todos los movimientos y partidos políticos que tienen esta tendencia. Tienen este virus, que lo asumieron sin conocimiento. Y entonces viene el tema, que eso no puede ser. Yo me acuerdo una vez que caminaba por la calle y me topé con Javier Lazo. Y claro, yo he sido siempre una persona que voy a los medios de comunicación y en ese entonces no me invitaban mucho a los medios sociales. Y él manejaba Ecuador TV. Y entonces le digo, Javier, ¿y por qué no me invitas a hablar del tema de la iniciativa Yasuní ITT? Me dijo, no puedo, hermano, mi hija se va en contra mío. O sea, la emoción, lo emocional, el corazón. El corazón, si no es un tema de emociones, es un tema de que el mundo vive a través de la energía. Cuando uno ve la proyección del consumo energético de aquí al 1950, no nos vamos a divorciar del petróleo, por Dios, entiéndanlo. No es que está a la vuelta de la esquina las fuentes alternas de energía, y si están a la vuelta de la esquina, serán a costos increíblemente altos, y en las energías prevalece la más barata, la que tiene menos costo. Y entonces tenemos esto, y Yacu Pérez es eso, que llena los espacios, y a mucha gente le ilusiona. Vamos a proteger el ambiente. Si hay cómo proteger el ambiente, no necesariamente con una política ultrista, pues. Este señor no entiende que hoy existe tecnología suficiente, la 14001, para explotar petróleo, pero además la contaminación del petróleo y de los combustibles fósiles no se da con la producción de petróleo, sino cuando los motores se prenden. Cuando yo aquí en Quito, ustedes en Guayaquil y en cualquier parte del Ecuador, prenden un motor, sea de un carro, sea de una industria, en ese momento se contamina, no en el ITT. Y hay que ir sustituyendo producción vieja, que cada día es menor, va cayendo la producción, por producción nueva. Entonces,
Esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces Jaco Pérez es un tiro al aire. Es un tiro al aire, porque además es parte de Pachacuti, que es un desmadre, es parte del movimiento indígena. Imagínense que intentó ingresar a Bolivia con un pasaporte indígena. Entonces, o sea, lo emite un estado diferente del estado ecuatoriano. O sea, ese es Jaco Pérez. Y esos son los indígenas, el movimiento indígena, no me refiero a la masa indígena, el movimiento indígena que quieren crear un estado dentro del otro estado. Entonces tienen pluralismo jurídico, tienen una justicia que es mentirosa porque esa no fue la justicia indígena en la época precolombina, antes de llegar a los españoles. Eso no fue cierto. Por eso alguna vez yo le decía a Salvador Quispe en un debate, ¿quieres que implementemos la justicia indígena? Implementémosla, pero no te olvides que lo que decía el Inca Garcilaso de la Vega, a la menor falta se castigaba con la pena de muerte. Entonces sométanse a la justicia indígena, pero a la verdadera, no a la trucha, no la de ahora de un baño de agua fría y de una ortigueada con ortiga, o como decimos en el sur del Ecuador, con chine. Entonces, sométanse a la justicia, pero no a esto que es un invento de ahora. Entonces, movimiento indígena que además está despedazado por fuerza de sus propias ambiciones, intereses, y por fuerza de ese afán permanente de llegar al poder, a recibir las migajas del poder. Entonces, no tienen candidato este rato. ¿Cuál es el candidato del movimiento indígena? Isa se está haciendo al costado, con razón, y no porque Isa sea el prohombre del país, pero con razón, pues, ¿cómo puede ser que el proceso siga en manos de Marlon Santi, fungiendo como coordinador de Pachacuti cuando ya fue sustituido por Churuchumbi? Así es. Y no les da la gana de legalizar y de legitimar esa elección, porque son así, les da la regalada gana. Y entonces Santi está allí, y Santi dice que van a hablar con todos, más o menos con moros y cristianos, lo cual quiere decir que es una mezcolanza de todo, a ver quién les ofrece más. Uno de los precandidatos a la presidencia, hasta hace poco se hablaba de Salvador Quispe, pero creo que Quispe ya no cumple con todos los requisitos para ser candidato por Pachacuti, pero en todo caso, si es que se da la oportunidad de que Pachacuti presente candidato a la presidencia de la República, tal vez será también otro aliado del gobierno, doctor. Siempre han estado votando con el gobierno, no le llame la atención. Salvador Quispe, Marlon Santi, salían de Carondelet aprobando la elevación de los precios de los combustibles, que nos olvidamos. Que estuvieron allí, que han estado melando del gobierno durante todo este tiempo. Pero viene un tema, ¿por qué les da miedo sacarlo a Quispe como candidato? Porque Quispe es tal vez el candidato más vulnerable de todos. ¿Por qué razón? Su participación para, de alguna manera, dejar sin efecto la protesta popular de octubre del 2019, para atentar contra esa protesta popular y desinflarla, fue Quispe, pues, el principal protagonista, pues. Es el que dijo que no van a seguir con esto y que deciden conversar con Moreno, pues. Y ahí se dio el diálogo con Moreno y votaron abajo toda la protesta. Protesta que no la inició el movimiento indígena, ojo, porque si ellos lo hubieran iniciado, ok, que ellos apaguen la mecha. Ellos se sumaron al carro de la protesta, porque la protesta ya estaba dada. ¿Y se sumaron para qué? Para desinflarla. Y el capitán que protagonizó ese lamentable hecho vergonzoso fue Salvador Quispe, pues. Salvador Quispe, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Un candidato que es nada más soplar y sale volando. Porque él tiene mucho rabo de paja. Entonces, ¿cuál es el candidato que les queda? ¿Cuál? Hasta ahí van 5 candidatos que podrían estar apoyando al gobierno, o serían candidatos del gobierno indirectamente. Por eso dijo Isa que él no está de acuerdo con apoyar, lo dijo hoy de mañana. Lo dijo que no está de acuerdo en apoyar a ningún candidato fuera de la organización política de ellos. ¿Por qué? Porque están queriendo coquetear a ver si hacen algún grupito y se montan en alguna candidatura. Pero esto va a ser la muerte de dos instituciones, por lo menos van a quedar maltrechas. La una va a morir, creo, y la otra va a quedar maltrecha, patoja, que es el movimiento indígena. Porque el movimiento indígena le ha jugado mucho al Ecuador. Mire, cuando Jaco Pérez buscaba presentar sus impugnaciones y las presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral,
porque el Consejo Electoral no abría las urnas en 17 provincias y estaba en la pelea. ¿Qué tiempos atrás ya la gente de Salvador Quispe estaban negociando con Lazo, ver cómo se empoderaban en el siguiente golpe? Si ellos rápidamente se bajaron de la camioneta de Yacu Pérez y fueron a hablar con Lazo, pues. Entonces, si uno los mira, ni a dar la vuelta a la esquina, pues. Entonces ahí tenemos una organización que en la práctica se está haciendo pedazos, y en buena hora, porque el Ecuador no se merece tener una participación política que viene desde la fundamentación étnica, racial, porque si no, a ver, nos repugna lo de Hitler, ¿no es cierto? Cuando Hitler hablaba de la raza pura, entonces decimos, ¿cuál raza pura? Pues, pero aceptamos que haya una raza, como la raza indígena, como que fuera pura. De pura no tienen nada. Ahí hay un mestizaje precolombino y colombino, precolombino y colombino, no solamente colombino. Hay un mestizaje enorme, y entonces se proyectan como una raza. ¿Qué podría pasar en el Ecuador? Que también aparezca un partido de blancos, un partido de negros, un partido de mestizos, entonces nos metemos en una guerra racial, como ha habido en la ex Yugoslavia, por ejemplo. Entonces, nos vamos a la guerra étnica, porque no nos van a venir a defender al Ecuador con una bandera del Tahuantinsuyo. Y las personas que me están oyendo, yo hablo claro y hablo castellano. Los que duden de lo que estoy diciendo, cojan el celular, pongan bandera del Cusco y verán qué bandera les sale. La bandera del Cusco, de la ciudad del Cusco de hoy. 7 de julio, tengan la bondad, ¿me pueden ayudar con bandera del Cusco? Sí, Jorge, ya va a buscar. Bandera Jorge. del Cusco. Doctor, nos queda un candidato más que también está, y es el que está inscrito hasta el momento en el CNE, Daniel Noboa. Bueno, es una tomadura del pelo, eso no vale la pena hablar. O sea, con lo que hizo el papá, que salió a lanzarse y después bajó el Twitter, bajó el mensaje que mandó video. Y después el video, y entonces... Pero ese es el hijo de Papito, es la misma figura de Lazo. Yo quiero comprar la presidencia, porque como me sobra plata de tanto tener poder económico, entonces el hijito quiere comprarse la presidencia porque no pueden brillar de otra manera. Entonces, llegando a la presidencia para que la gente diga, Noboa llegó a la presidencia. Pero una persona, no sé si vieron una entrevista que le hicieron a Daniel Noboa, ahí está la bandera del Cusco. Que no es exactamente esa, porque la bandera del Cusco no tiene ese sello. Pero bueno, la acepto. Claro. Ahí están. En primer lugar, 7 colores, ¿no? Para que no se confundan, porque la de 8 colores es la bandera gay. 7 colores. Es la bandera del Cusco. 7 colores. Y es la bandera de Pachacuti. Es la bandera de Pachacuti. Entonces viene la pregunta. Es tan difícil entender, ciudadanos ecuatorianos y ciudadanas ecuatorianas, que tenemos una transnacional indígena, cuyas raíces ellos reclaman en el Cusco. ¿Qué es lo que buscan? Un estado que se llame a futuro Tahuantinsuyo. Ellos no quieren al Ecuador, no se sienten cómodos. Y entonces, pero además son etnias mestizas. Vamos a poner un ejemplo. Isa, apellido vasco; Salazar, su segundo apellido castizo; Salvador Quispe, el segundo apellido es Lozano; los Vargas son apellidos castizos. O sea, pero nos quieren hacer creer que son puros. El hecho es utilizar estas maniobras para ver cómo se presentan como una alternativa. Pero además, nos quieren hacer creer que son pueblos originarios, pueblos autóctonos. No lo son. Ellos vinieron con la conquista incaica, muy pocos años antes que vengan los españoles, muy poquísimos años. Son conquistadores que destruyeron nuestras culturas. Y nada más esto, por si acaso alguien quiera investigar, para poner un ejemplo de los tantos. ¿Qué pasó en Yaguarcocha? ¿Por qué nosotros llamamos Yaguarcocha? Se le pone ese nombre a la laguna que queda en la provincia de Imbabura. Lago de Sangre, porque ahí murió la última resistencia indígena de la sierra, de los pueblos autóctonos de la sierra originarios, que fueron los Caranqui, liderados por Nazacota Puento, y que los mataron los incas cuando vinieron. ¿Acaso que vinieron con algodones y con flores a conquistar esto? Fue una conquista más salvaje que la de los españoles, porque trajeron pueblos del centro del imperio a sustituir a gente. Voy a poner un ejemplo. Si alguien quiere revisarlo, no les voy a pedir que lo hagan este rato. Pero si quieren revisarlo, pongan Pueblo Saraguro en el internet. Y vayan a la página oficial del Pueblo Saraguro, del cual pertenece Salvador Quispe. Y ahí van a ver que ellos son mitimaes, porque ellos vinieron
del Collao, no del Callao, Callao queda cerca de Lima, del Collao, una zona cercana a Bolivia, del Collao. Ellos son mitmaes, son mismacunas, forasteros. Por lo tanto, Salvador Quispe no es ancestral. Como no somos ancestrales ningunos, todos somos fruto de un mestizaje, entonces nos venden este cuento, que es vender algo nuevo recién envejecido, que le maquillan para hacer creer que esto es así. Entonces esto se va a acabar. Se tiene que acabar en algún momento, porque esto no tiene sentido. No tiene sentido plantear un problema étnico dentro del país. Doctor, antes de continuar, quiero agradecerle a Mario Oswaldo por el aporte que ha hecho al Super Chat y también a Jaime Iván Fajardo Solórzano. Es su primer Aporte. superchat, ajá, es su primer superchat, su Gracias primer a aporte. la gente que está conectada y está poniendo like. No se olviden que hay que poner el like para que este programa lo vea más gente. Le hago una pregunta a la persona que maneja el equipo. ¿Pudiera él pudiera, yo no soy técnico, pudiera poner la pantalla en negro pero que siga saliendo la voz? Un ratito, nada más, 20 segundos, 10 segundos, pero que siga saliendo la voz. Ah, ya, que siga saliendo la voz, que ponga la pantalla en negro, dice el doctor, Para yo poder seguir hablando. para poder seguir hablando. Doctor, no sé si podemos ir cambiando de tema. Podemos entrar a lo que esta semana la justicia falló, podríamos decir, a favor del pedido que hacía el expresidente Moreno, que le permitan a él presentarse en el consulado en Paraguay. Es que esa es la justicia que tenemos. Primero comencemos por lo básico. En un tema de tanta importancia, porque es un tema, o sea, es un juzgamiento a un expresidente, pues no es un tema que yo tampoco puedo hacer esa diferencia y decir que los demás no merecen eso. Pero es un juzgamiento que se hace a un expresidente. Y esto lo maneja un conjuez de la Corte Nacional de Justicia. O sea, un conjuez sustituye al juez en circunstancias donde algún caso le sobra, algún caso está de más y que le ayude. Pero no, pues en este caso, den la cara, carajo. Casi un juez de la Corte Nacional. No metan un conjuez. Y segundo, ¿qué quieren? ¿Más pruebas? Que no está suficientemente probado, no sé qué y no sé cuánto el juez. ¿Quieres más pruebas que la plata de Recorsa, donde llegó el tema, el dinero de Sinohydro Corporation, a las cuentas de Recorsa en Panamá y luego a las cuentas de Recorsa en Ecuador, que manejaba Patiño, y que se está demostrado todo el relacionamiento de los Patiño y de su yerno y de su hija con Lenín Moreno, y esa plata fue a parar en una buena cantidad de dinero a beneficiar a Lenín Moreno y a su familia. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que te cuenten los billetes encima de la mesa, juez? Juez, que no sabes cumplir con tu mandato. Y entonces, que no es suficiente, que no es necesaria la prisión preventiva y que se presente en el consulado en Paraguay. ¿Qué pasó? Doctor, pero al Ecuador. tomando en consideración justamente eso, ¿no? Que se presente en el consulado en Paraguay y que cada 4 meses se presente acá en el Ecuador, cosa que sabemos que no va a cumplir. Y en todo caso sabemos que el presidente va a apelar a su condición de discapacidad. Pero ¿qué pasa con la esposa y con la hija? Ellas en algún momento pues no podrán apelar a algún tema de discapacidad como los que apela pues Lenín Moreno. Entonces, ¿qué esperamos ahí? ¿Que se vuelvan prófugos en algún momento? ¿Hacia dónde ve usted eso? Porque no vemos realmente que él venga y mucho menos a presentarse cada 4 meses en el Ecuador. Verá, entre las perlas que me estaba encontrando en estos días y que voy a ver si hoy la publico en redes sociales, tengo la carta del presidente Moreno que le envía a la presidenta de la Asamblea Nacional, porque tenía que informar cuando sale del país, aunque ya ha dejado el cargo de presidente. Y le dice que va a estar unos 3 meses afuera y que le comunica para los fines consiguientes. Pero sucede que los 3 meses afuera ya son 2 años. Ya son 2 años, entonces le toman del pelo. Él se fue para, como dice la canción, se fue para no volver. Se fue para no volver porque él sabe que tiene un rabo de paja de aquí hasta el Paraguay. Entonces, pero hay jueces, aplican la prisión preventiva en otros casos, ya le acaban de negar otro habeas corpus predicación.
es un tema por la política. Pero acá no, aquí toda la vara, la ancha avenida de la Corte de Justicia. ¿Qué dirá Saquicela? Que sale a hablar, habla bonito y habla paja, y paja, y paja, y paja. Esto es lo concreto, Cela. ¿Hay Corte de Justicia o no hay Corte de Justicia? Y no es un tema, Carlita, le quiero rectificar, no es un tema de discapacidad. ¿Acaso que un discapacitado no tiene que concurrir o no se le puede dictar una prisión preventiva? ¡Ah, qué lindo sería entonces poner como una eximente o como una persona que no puede ser sujeto de un enjuiciamiento político o de un proceso penal con el hecho de justificar que es discapacitado? Ese no es el tema. Él tenía que venir y presentarse periódicamente como lo están haciendo mucha gente que le han hecho una sustitución de medidas cautelares. Y en la sustitución de medidas cautelares no se puede invocar el tema de discapacidad. Entonces, está quemando tiempo, entonces le dan 4 meses. Pero en 4 meses Moreno va a ver cómo especula. Si hay un cambio de gobierno, vamos a poner el ejemplo que suba Sonnenhorner o suba Villavicencio, él tendrá la puerta abierta para volver, pero ya no para volver a la cárcel. Y si no es eso, seguirá arguyendo que no puede, que el riñón, que le pasa algo, que en concreto no quiere cumplir. Y el juez no ha visto el proceso, donde está la plata contante y sonante. No es todo lo que llevó Lenny Moreno, pero llegaron 18 millones de dólares a la cuenta de Recorsa, de la empresa Sinohidro, constructora del Coca-Cola Sinclair. ¿Y por qué llegó esa cuenta? Pues, ¿acaso que la empresa Recorsa tiene algún tipo de especialización en asesoramiento o en experticia técnica del cual se sirvió Sinohidro? Fue la plata de las coimas, de las cuales plata de esa le saltó a Lenny Moreno, pues. Le acercaron ese dinero a él y a su familia, aparte de su familia. ¿Y que el juez qué? Que es ciego, sordo y mudo. Y además con juez. ¿Y dónde estás, Aquisela? ¿Dónde estás, Aquisela, que no das la cara? Das la cara para hablar paja como la que hablaste ayer en los medios tradicionales, que además quedaste pésimamente mal en todas las barbaridades que dijiste. Entonces, ¿dónde? Culpándole al Consejo de la Judicatura que ellos no hacen las evaluaciones internas también dentro de la Corte. Cuando quieren, se refugian debajo del paraguas del Consejo de la Judicatura y cuando no lo quieren, no lo hacen. Entonces, esto es terriblemente criticable. Entonces, todo esto hay que tomarlo en consideración. Pero no sé si aprovechando que estamos hablando de la Corte, me permiten hacer una intervención sobre el tema que se ha venido discutiendo y debatiendo, de que no se puede, según ellos, no se puede, el Consejo de la Judicatura no puede evaluarla a la fiscal general Diana Salazar. Si me lo permiten para hacerlo. Sí, por supuesto, doctor, que sí. Bueno, es un tema que ha quedado ahí sobre la mesa después que la fiscal Diana Salazar denunció pues que está sufriendo amenazas de muerte para ella y para su familia. Ya remetió la fiscal, después de esas amenazas vimos pues que por ahí algunos medios se solidarizaban con ella. Lo paradójico de esto es que los primeros en enterarse sean... Pero sí escuchó, no sé si el doctor... Fernando Villavicencio, entre otros, No sé si el doctor escuchó la entrevista que le hizo Fernando del Rincón en CNN, que se dedicó a tirarle flores a la fiscal. Prácticamente fue una entrevista para defenderla a la fiscal, que después Fiscalía la subió en la cuenta oficial de YouTube de Fiscalía General del Estado. E incluso allí le preguntaba a Fernando del Rincón, doctora Salazar, le dice, una vez que usted termine su periodo de fiscal, ¿qué va a hacer? Dice, yo espero irme a trabajar a otro país, a la justicia, como que habló de una Corte Interamericana de Derechos Humanos, indirectamente por allí, o sea, como que ya le tiene un espacio a la fiscal general Diana Salazar, así como le tenían a Moreno. No sé si pueda llegar por allá, con palanqueo sí, pero una 10 o de 20, no sé si llega a esas instancias. Eso funciona dentro del Ecuador, no sé si funcionará fuera. No lo dijo, pero nos da a entender que podría ser que se va a prestar sus servicios. Quisiera aplicar a ella para poder prestar sus servicios en algún organismo internacional. Pero acá no se va a quedar. Desde luego. A ver, todo lo que estamos hablando sirve para hacer una especie de sketch. O sea, hacer una separata de la entrevista solamente sobre este tema y en cortas palabras. Esto es derecho, lo que voy a hablar, derecho.
Esto no es paja. La Constitución dice en el artículo 177, dice, la función judicial, recuerden, función judicial, se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. Perfecto. Entonces, esa es la función judicial. Dentro de los órganos autónomos está, obviamente, la Fiscalía General del Estado, dentro de estos órganos autónomos. Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 181 de la Constitución de la República? Funciones del Consejo de la Judicatura. Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley, dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial, así como, aquí viene el tema, su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas. El tema es como para no perderse. El Consejo de la Judicatura tiene total competencia para hacerlo, pero la prueba del millón está acá. Y esto no lo puede discutir nadie. Cuando el presidente Lasso planteó un conjunto de constitucionales en el referéndum del 5 de febrero de este año, planteó una de las enmiendas que buscaba crear un consejo de fiscales. ¿Qué quería con esto? Que el consejo de fiscales que se estaba creando sea el que tenga a su cargo la evaluación y sanción, ascensos, evaluación y sanción de los fiscales, incluyendo la fiscal general del Estado. Entonces viene el tema. Por eso, en la pregunta que hizo Lasso, en la frase introductoria, dice, actualmente el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende y capacita y sanciona a fiscales, a pesar de que la Fiscalía es un órgano autónomo. Sí, el ser autónomo no quiere decir que no está bajo la supervisión y sanción del Consejo de la Judicatura, por lo que acabé de leer de la Constitución, los artículos 177 y siguientes de la Constitución. Y la pregunta que dice, ¿está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, o sea, ellos mismos se seleccionen, se evalúen, seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 3? Entonces viene el tema. ¿Esto qué hizo el pueblo? Rechazó, no aprobó. Por lo tanto, la situación se mantiene jurídicamente, constitucionalmente y legalmente como estaba, sí, porque la enmienda constitucional no caminó. Por lo tanto, ¿qué es lo que sigue funcionando? El capítulo 7º del Código Orgánico de la Función Judicial, del capítulo 7º del título 2, que se llama Prohibiciones y Régimen Disciplinario, en donde en el artículo 102 de este Código Orgánico de la Función Judicial se establece, escúchenme despacito, las prohibiciones y el régimen disciplinario que se contienen en este capítulo son aplicables a todas las servidoras y servidores judiciales, sea que pertenezca a la red judicial, fiscal, ahí está el nombre, fiscal de la Defensoría Pública, incluida la División Administrativa. Por lo tanto, como no se aprobó, en este caso, la enmienda constitucional, la situación jurídica sigue exactamente igual y la fiscal puede perfectamente ser evaluada y sancionada con base a todo lo que se conoce, el plagio y etc. cosas, por parte del Consejo de la Judicatura. No le mientan al Ecuador, ya dejen de mentirle, carajo. Ahí está la base jurídica, constitucional y legal. Entonces no es que no puede, que el doctor Medardo Lea salió en una entrevista por allí, en Ecuavisa, que esto sería el colmo, sería un asalto a la fiscalía, que no sé qué, no sé cuánto. Claro, el doctor Oleas era comensal de Palacio de Moreno, por eso publiqué una foto en redes sociales, que también la tienen ustedes, que está en Twitter y está en Facebook. Entonces, siempre cuando alguien hable, miren a esa persona, a quién responde, a qué círculo, a qué intereses. Por eso, cuando una persona ve Coavisa, por algo será. Si otra persona ve Teleamazonas, por algo será. Entonces, vaya para crear dudas sobre si puede ser sancionada la fiscal. Puede, pues, porque no pasó la enmienda constitucional. Así de sencillo. Puede perfectamente ser enjuiciada y sancionada por parte del Consejo de la Judicatura. Y no necesariamente como arguyen.
porque son los sabidos, los sapos de todos los días. Es que ella solamente puede ser destituida mediante un juicio político. Sí, también, pero no necesariamente solamente de esa manera. Tanto que el Consejo de la Judicatura, en algún momento presionados por el Consejo de Trujillo, el Consejo de Participación Ciudadana, descabezó las 2/3 partes de la Corte Suprema de Justicia. 2/3 partes. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque le da competencia aparentemente, en este caso, porque esa evaluación tenía que hacerla cada 3 años, en lo que era evaluación. En lo que es sanción la pueden hacer el día de hoy, porque la evaluación es periódica, cada 3 años. Pero la sanción es ante el cometimiento de determinados hechos o que se conozca algo que comprometa la presencia de esa persona al frente de una institución. Entonces, ¿a quién le quieren mentir con esto? Ahí está clarito para que haga un sketch de este tema y que la gente lo conozca, que no le tomen del pelo al Ecuador. Doctor, gracias a Oscar Granizo también por el aporte que hace al superchat. El día domingo, en una entrevista que dio el doctor Hernán Salgado Pesantes en Ecuavisa, él se refería al Consejo de la Judicatura y también al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, descalificando a quienes están al frente del Consejo de Participación Ciudadana y del Consejo de la Judicatura, que no tienen competencia para evaluar a la fiscal general Diana Salazar. Quiero poner parte de esa entrevista, un pequeño extracto, para que después usted nos dé su análisis. Y yo sí quisiera referirme a este Consejo de Participación Ciudadana que preside este funcionario que fue abogado del expresidente Correa con su padre, los Allenberg y Gutenberg Vera. Ellos fueron abogados contra el universo, acuérdense, ecuatorianos. Y este señor ahora está hecho el que quiere controlar todo. Por favor, Consejo de Participación Ciudadana no tiene nada que controlar. Lo que tendrá es que en algún momento salir de ese cargo y deje haciendo algo por el Ecuador. Hasta ahora este Consejo no ha hecho nada, nada, es cero. Tenga cuidado, su funcionario Allenberg, tenga cuidado. El otro Consejo de la Judicatura también está fuera de esquema con este señor Terán. ¿Qué pasa? Este señor Terán resultó un demente, tiene actitudes demenciales allí. Esto es una respuesta a que la muerte cruzada no terminó dando estabilidad ni orden, sino más bien pasando el huracán de la inestabilidad de la Asamblea a otras funciones. Sí, indudablemente. Y esa es la inestabilidad institucional que juega en el Ecuador. Ahora todos están complotados contra la única persona que defiende la justicia, que es la señora Diana Salazar. Y yo me comprometería desde ahora, por mis 50 años de haber sido profesor, me comprometería a examinar esa tesis que dicen que está plagiada y que ha hecho en el año 2004, creo. Me comprometería a examinar para ver si realmente es cierto o están tejiendo un complot contra la señora fiscal. ¿Qué le parece, doctor? Es una burda intervención de este pobre tipo, y yo lo voy a explicar. A ver, comencemos por lo último. Él dice, yo me comprometería a examinar la tesis. Viene la pregunta para que vean que es una tomadura del pelo. ¿Y para qué? Digamos que el doctor Salgado concluye que la tesis es plagiada. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ninguno, pues porque le resta competencia al Consejo de la Judicatura y al Consejo de Participación Ciudadana, que no pueden hacer nada. Entonces, ¿para qué le haría un análisis de la tesis? ¿Para qué haría? Para nada. O sea, tomadura del pelo. Segundo, acabé de leer la norma constitucional, que se le olvida, porque es un hombre desmemoriado pero selectivo. Se le olvida las normas constitucionales y pregunta al doctor Salgado, ¿en base a qué? Pues entonces el Consejo de la Judicatura evaluó y sancionó y votó a las 2/3 partes de la Corte Nacional de Justicia. ¿En base a qué? Cuando él era presidente de la Corte Constitucional. Es más, la Corte Constitucional estuvo en contra de esto, pero no los reintegró en sus funciones, porque digo que habían situaciones jurídicas consolidadas. O sea, aquí en el Ecuador se puede asaltar un cargo y después ya se quede el asaltante dentro del cargo.
Doctor, ¿y Esto lo quién hizo- presidía la Corte en ese tiempo? ¿Cómo? ¿Quién presidía la Corte Constitucional en ese tiempo? La Corte Constitucional, él. Él. Hernán Salgado Pizarro. Él. Pero viene el tema. A ver. Se está pegando un tiro en el pie. No, en el pie, en la cabeza. En el pie no, en la cabeza. Ahora sí, analicemos el tema. Despacito, queridos ciudadanos del país donde le toman del pelo este tipo de gente todos los días. A ver, cuando se creó, dice, el Consejo de Participación no ha hecho nada, nada. No, sí hizo, te nombraron a ti, miembro de la Corte Constitucional, sin competencia para hacerlo. Sin competencia para hacerlo, ojo. Entonces, no es que no hizo nada, te entronizó en la Corte Constitucional sin tener competencia para hacerlo el Consejo de Participación Ciudadana, pero lo voy a analizar. Cuando se creó el Consejo Transitorio, Consejo de Participación Ciudadana y Transitorio, el pueblo no es que le entregó un cheque en blanco al Consejo Transitorio, sino que dijo que el Consejo Transitorio tenía a su cargo evaluar a los funcionarios designados por el Consejo de Participación cesado. Clarito, o sea, voy a poner un ejemplo. Si fue designado, por ejemplo, un Procurador General del Estado, designado por el Consejo de Participación Ciudadana, entonces pueden evaluarlo. Pero viene la pregunta, ¿quién designa a la Corte Constitucional? Designa una comisión calificadora que no es el que la designa el Consejo de Participación. Pregunta del millón a este señor, no le voy a decir doctor, al señor Salgado. ¿Quién evaluó a la Corte Constitucional y la decapitó, a la anterior Corte Constitucional? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio Trujillo. ¿Ese consejo tenía la competencia para evaluar a la Corte Constitucional? No, porque ellos no nombran a la Corte Constitucional y no podían evaluar a una Corte que no la designa el Consejo de Participación cesado, o sea, por el anterior Consejo. Así de aritmético y de sencillo el análisis. Así. Y entonces, sacaron a la anterior Corte Constitucional. Nos quedamos en el Ecuador 5 meses y algo más sin Corte Constitucional, por obra de Trujillo, porque estos todos son paridos por Trujillo. 5 meses y pico que el Ecuador vivió una especie de dictadura, porque no había Corte Constitucional. Y luego designaron a la actual Corte Constitucional, en la que estuvo Hernán Salgado y presidió Hernán Salgado desde el comienzo. Y esa Corte Constitucional participó en esa designación, yo lo he probado, tengo un análisis publicado en la red social, en esta semana que acaba de pasar, en estos días. Tengo publicado un análisis sobre esto, en donde el Consejo de Participación Ciudadana emitió un mandato con el cual dictaba un reglamento para la asignación de los miembros de la Corte Constitucional. ¿Qué competencia tenía el Consejo de Trujillo? No tenía absolutamente nada. Y cuando los nombraron, participó en todo esto, avalaron el proceso con resoluciones, no con declaraciones en los medios, sino con resoluciones que yo las cito con presión matemática. El Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, de manera inconstitucional, nombró a la actual Corte Constitucional, de la cual fue parte Hernán Salgado hasta hace poco. Y entonces viene el tema. Inmediatamente que murió Trujillo y salió Trujillo, la Corte de Hernán Salgado emitió una resolución inconstitucional diciendo que no se puede tocar nada de lo resuelto por el Consejo de Trujillo. ¿Por qué? Porque parte de lo resuelto por el Consejo de Trujillo era la designación espuria de ellos. Y entonces este hombre es un descalificado que sale a los medios a hablar de este tipo de cosas, cuando ellos deberían regresarse a ver primero ellos mismos y decir, tuvieron procedencia constitucional y jurídica para sentarse en la Corte Constitucional. No, asaltaron la Corte Constitucional con la venia de Trujillo. Y entonces, ¿de qué están hablando? Y vienen a quererse santificar ante el pueblo. Sí, y después hicieron lo que les dio la gana. Y este Salgado Pesantes, les voy a citar una de tantas, no todas. Cuando fue miembro del Tribunal Constitucional en el año 2000-2001, miembro del Tribunal Constitucional, que es lo mismo que la Corte Constitucional cambiada de nombre, él dio su visto bueno en el dictamen para que el Congreso Nacional conozca el ingreso del Ecuador al CIADI, al Centro de Arbitraje del Banco Mundial. Dio su visto bueno. Cuando ya estuvo en esta nueva Corte Constitucional, dio su voto porque la Asamblea Nacional no conozca del reingreso del Ecuador al CIADI. Este es un jurista.
o es un calculador? Es una persona que está al servicio de sus intereses. Y entonces pone esa cara de inteligente, porque esto no es así, que no sé qué, que no sé cuánto. Respondan por lo que hicieron. El artículo 233 de la Constitución de la República dice que ningún servidor público está exento de responsabilidad por sus acciones o omisiones. Ninguno. La Corte Constitucional no responde a nadie por todo lo que hace. Por eso es que prevalidos de esto hacen lo que les da la regalada gana. Y han emitido dictámenes inconstitucionales que no son uno, sino varios. Ese es uno de los temas que si llega alguien con pantalones, debería plantearle al Ecuador una reforma constitucional, una enmienda constitucional, para cambiar esa parte y que la Corte Constitucional responda también, porque no pueden ser los señoritos que hacen lo que les da la gana, que hacen lo que les da. Redujeron la posibilidad del enjuiciamiento político a Lazo, a la mínima expresión, quitando que no se conozca el caso León de Troya. Y luego, cuando ya fue el tema de la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, las desecharon. ¿Las desecharon a cuenta de qué? Una Corte Constitucional al servicio del poder político y económico de las grandes oligarquías del Ecuador. Y además, su nacimiento es un nacimiento viciado. Entonces, ¿de qué hablan, pues? De que lo que pasa es que cuando llegan al poder, determinadas personas que dicen que defienden al país, no toman acciones de este tipo y de otras más, que se deben hacer para poner orden en el Ecuador, para que no aparezca ningún avivato a decir cualquier cosa. Aquí en el Ecuador necesitamos que la gente cumpla con sus funciones y no le tomen del pelo al país. Entonces esto de que la fiscal no puede ser juzgada por el Consejo de la Judicatura está loco. Y respecto del Consejo de Participación Ciudadana, un razonamiento lógico, aparte del razonamiento constitucional. ¿Quién es el ente nominador? O sea, el órgano que nomina, que designa a la fiscal, como designa al contralor, al procurador, a los superintendentes. ¿Quién es el órgano? El Consejo de Participación Ciudadana. O sea, nombra y ya me olvido y me tapo la boca, la cara, y ya no sé qué pasa en esa institución. Pero si es el órgano nominador, es como que mañana el ministro de Energía, para poner un ejemplo, no pueda juzgar lo que hace la Agencia de Regulación y Control de Energía, que la designa. ¿De qué estamos hablando? O sea, el Consejo de Participación Ciudadana no tiene nada que ver con la Fiscalía, cuando es el ente nominador, pues. O sea, dejen de ser adefesios. Dejen de ser adefesios. En el Ecuador necesitamos esta gente que aparenta grandes conocimientos jurídicos, no son más que gente al servicio de determinados intereses. Y qué pena que a esa edad se presten para ese tipo de situaciones. Y hay más barbaridades que ha hecho la Corte. Sin duda alguna, doctor. Quiero pasar Y no se va usted hoy de las entrevistas. Sí, me tengo que ir porque si no voy a recibir una gran multa y una sanción, un llamado de atención. Y por eso justamente, antes de que sean las 10, quiero tocar un tema con usted súper importante, que es el tema de la consulta popular del Yasuní ITT del bloque 43. Porque bueno, estoy segura yo que algunos candidatos van a querer abanderar el tema del Yasuní, se van a declarar súper ambientalistas, pero probablemente no conozcan a fondo el tema pues de la consulta popular al Yasuní ITT, que ha sido un tanto controversial porque se manifiesta pues que incluso ya hay ciertos contratos que están anticipados, no específicamente en este bloque, porque hay muchos otros bloques, pero que de una u otra forma sí afectaría. ¿Cuál es su pensamiento y posición con respecto a eso, doctor? Y por favor, que nos den like. Sí. Por eso pedía que si es posible nos pongan la pantalla en negro, pero creo que no pueden técnicamente o no quisiera. Si hubiera sido importante que me la pongan, yo sé por qué lo digo. Ya. Este es el futuro de los medios digitales si no son apoyados. Este es el futuro. ¿Quieren no tener información de otro tipo? Este es el futuro de los medios digitales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Matando la posibilidad de tener un acceso a información de diferente tipo, plural, para poder entender cómo se manejan los hilos del poder. Aquí está el tema. Entonces, ¿queremos mantener esto? Hágase la luz, pongan la pantalla. Hágase la luz. Y estamos ya en sintonía. Póngala Carlita y póngala Jaime. Estamos interactuando ante el país. Entonces, ustedes tienen que apoyar esto, pues. Porque si no, todas las pantallas
van a ser negras y solamente van a aprender y van a ver Ecuavisa, Teleamazonas, Canal 5 y el de acá y el de más acá. Pues, ¿quieren esto? Es tan sencillo, pues. Ecuatorianos tienen que comprometerse de alguna manera, poner like. Les duele el dedo, se les desgasta la yema del dedo. ¿Qué tienen que estar? Se les tiene que estar pidiendo que pongan un like. Primera cosa. En segundo lugar, los aportes. Porque esto tiene que funcionar. Como otros medios digitales también lo requieren. Los medios tradicionales no requieren de este tipo de contribuciones. Porque ellos saben cómo se autofinancian. Porque están siempre cerca del poder político y del ejecutivo. Y de ahí se financian. Ellos saben cómo se financian. ¿Acaso no vemos los financiamientos, por ejemplo, de Createl Teleamazonas, de este gobierno, con Teleamazonas, de publicidad, siendo que es accionista el secretario general de la administración? Pero ahí está la plata del Estado, pues, en Teleamazonas. Ahí tienen un ejemplo. Entonces ellos no necesitan decir, pon like y el super chat. Porque ellos saben a qué vaca se acercan, a qué ubre de la vaca se acercan. Entonces, no esperen que les estemos diciendo esto, porque ustedes tienen que defender este espacio de libertad de expresión, porque la libertad de expresión descansa en un valor superior, que es la libertad de pensamiento, porque se expresa, pero se expresa el pensamiento. Entonces, ¿quieren estar actualizados? Pues aquí está el tema. Ahora, respecto del Yasuní. Déjeme agradecerle por esa reflexión, doctor, y estoy segura que les ha llegado a todos nuestros seguidores que, bueno, pues siempre están súper atentos a este espacio informativo y no se diga, pues, cuando usted está aquí. Ahora sí, vámonos con el tema del Yasuní, que usted es experto petrolero y energético también, y yo creo que sí nos va a abrir, pues, la mente, nos va a explicar un poco mejor del funcionamiento y la pregunta de cajón que todos quieren saber, ¿es conveniente o no es conveniente? Algunos políticos ni hablan del Yasuní, prefieren quedarse callados algunos. Por eso es que hay que tirarles la lengua, pero además hay una cosa. Cuando yo digo que necesitamos este tipo de espacios, no es para gusto tandazo, que también obviamente me cae muy bien estar en Ecuador en directo, es para todos los que ustedes invitan y todos los que invitan los otros medios digitales. No es solamente para mí, es que tenemos que salir de abajo y hacer entender a la gente que necesitamos presencia en los medios digitales. Tenemos la hermosa posibilidad de que podemos romper con la hegemonía, con el boicot, con el monopolio de los medios tradicionales. Pues utilicemos la coyuntura, pero no la dejemos morir, pues. Primera cosa. Segundo, cuando ustedes dicen es necesario, es ineludible. Solamente gente insensata puede estar planteando que tenemos que dejar ese crudo debajo de la tierra. Primero, comencemos por lo primero, porque el tema de la contaminación ambiental, es un tema que hay que analizarlo con detenimiento. Estoy buscando estoy buscando un gráfico que lo tengo aquí. No, ese gráfico ya se me voló. Es el gráfico de la emisión de gases de efecto invernadero. La emisión de gases de efecto invernadero no se da precisamente por los temas estos de la producción petrolera. La emisión de gases de efecto invernadero, escúchenme bien, yo estoy hablando con precisión. La emisión de gases de efecto invernadero se da fundamentalmente, ¿por qué? Porque el 90 y más o menos 90 y pico por ciento de la emisión se debe al consumo de combustibles fósiles, no de la producción petrolera. La producción petrolera, el petróleo es contaminante en el 4.5% en el Ecuador. 4.5%. No es más contaminante que en eso. Entonces, cuando uno ve esto, sencillamente dice, estoy tratando de rescatar el gráfico. Aquí está el gráfico. Ya lo encontré, está en la parte final. Aquí está. El petróleo contamina el 4.6%. Mire ustedes que no solamente el petróleo, sino la leña, el 2.9%, la caña, el 2.8%, el
fuel oil, el diésel, el jet fuel, la gasolina. Pero el petróleo es 4.6%. ¿Por qué? Porque se utiliza petróleo para la generación térmica de electricidad. Entonces, cuando uno dice, ¿dónde está la contaminación del petróleo? Es mínima. Todo es combustibles fósiles, que viene del petróleo, desde luego. Pero viene un tema. ¿Podemos sustituir esto? No. Y si sustituimos, será en el larguísimo plazo. Larguísimo plazo, primera cosa. Segunda cuestión. En el caso de los combustibles fósiles, esto hay que importar. Esto hay que importar. Cuando uno ve incluso, me salto un poquito el tema, emisión de gases de efecto invernadero por actividad, porcentaje. Las centrales eléctricas emiten el 4% de contaminación. ¿Por qué? Porque las centrales eléctricas, aquí hay una total simbiosis, son las que emiten. ¿Por qué? Porque consumen petróleo. Petróleo, no procesado. Entonces, todo esto nos tira a un tema. El diésel, el 34.8% es producido en el Ecuador, de lo que se consume en el Ecuador. Las gasolinas, el 38.1%, y el gas licuado de petróleo, el 15.2%. El resto es importado. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este tema? El transporte se lleva el 50% del consumo energético nacional. Eso se lleva el transporte. ¿Y cómo se desagrega este 50%? Este 50%, para que la gente lo tenga claro. La gente lo tenga claro. Se desagrega de la siguiente manera. Los buses, el 4%. Del 100% del 50%. Los buses, el 4%. Los taxis, apenas el 4%. Los autos, porque la gente piensa que en los autos está el gran consumo. Es el 17% autos y subs. ¿Dónde está la gran carga? Está en la carga pesada y la carga liviana. 47% la carga pesada y 21% la carga liviana. ¿Qué quiere decir? Que el 68% del transporte se lo lleva la carga pesada y liviana. ¿Cómo van a sustituir la carga? No existe tecnología ni existe energías para sustituir esto. Habrán unos carros pichirilos de 2 metros por 2 metros o de 2 metros por 3 metros para que funcionen con energía eléctrica, pero que tampoco son la solución, la gran solución. Entonces necesitamos petróleo de todas maneras. Y en lo que respecta a los campos petroleros, sencillamente los campos viejos, esto es importante verlo, los campos viejos del Ecuador están en franca declinación. ¿Por qué razón? Porque no son reservas inagotables. Entonces va cayendo la producción petrolera, que aquí la sustituyendo con nueva producción petrolera, no en el mismo campo, sino en otros campos. Entonces para eso necesita trabajar, en el caso del ITT, para con la compensación del ITT, ir sustituyendo la caída de la producción petrolera de los actuales campos que vienen produciendo muchos de ellos desde el 1972. Y no podemos quedarnos ni siquiera con el Yasuní, sino que hay que ir a descubrir nuevas reservas de las que ya existen, porque existen reservas en el suroriente. Porque eso es ir sustituyendo. Si nos estamos comiendo la harina, el pan, el arroz que tenemos en la alacena, tenemos que ir a tiempo viendo de dónde vamos a sacar la harina, el pan y el arroz, pues. Entonces, no es que matémonos, entonces no al Yasuní. ¿Y de dónde sale el dinero? El dinero para importar combustibles y para sostener el aparato fiscal. Porque hacen malos cálculos incluso. ¿En qué sentido lo hacen malos cálculos? Porque dan a entender que si nos quedamos sin el Yasuní, vamos a perder 1.200 millones de dólares. No están haciendo bien los cálculos, porque es un campo que está previsto que crezca en el corto plazo 85.000 barriles diarios de petróleo. Y eso quiere decir que más o menos el Ecuador está queriendo botar al tarro de la basura 2.000 millones de dólares. Que eso es vital para la economía del Ecuador. Es vital para la economía del Ecuador y que no lo están viendo de esa manera. Y si se mira ya en valoración del ITT, es una cifra brutal la que voy a decir. Las reservas probadas del ITT no son las que dicen en los medios de comunicación. Y no es que yo entiendo que lo dicen por ignorantes, no por otra cosa. Están con información vieja de las reservas cuando fueron dimensionadas en una etapa anterior.
Actualmente las reservas del ITT, que son certificadas además, son certificadas, la última fue certificada por Ryder Scott Petroleum Consultants, y dice que en el ITT hay 1.670 millones de barriles, 1.670 millones de barriles de reservas, lo cual calculado a $50 el barril, a $50 el barril, ese campo vale 83.500 millones de dólares. Entonces, ¿de qué están hablando? O sea, creen que es una cuestión así nomás y nos quieren hacer creer algunos de que son campos que no valen prácticamente nada. Voy a ponerles una comparación respecto incluso de la presión de los yacimientos. Los dos mejores campos, los dos mejores pozos que se perforaron en el Ispingo, el Ispingo número 1 dio 5.142 barriles diarios y el Ispingo 3 dio 6.232 barriles diarios. 6.232 barriles diarios. El mejor pozo de los perforados en la época de Gloria, en la mejor época de la Texaco, dieron Lago Agrio 2.642 barriles, Chuchupindi 1, 5.000 barriles y Sacha 4.500 barriles. ¿Qué quiere decir esto? Que el campo ITT es mejor que incluso los campos anteriores. Y esto queremos botar al tarro de la basura. ¿Y de dónde vamos a vivir? ¿Qué quieren que con impuestos nos revienten la vida a los ecuatorianos? Y que no solo con impuestos, porque va a llegar un momento de que ni siquiera con impuestos no tengamos acceso a un combustible que pueda ser accesible, además que va a disparar a lo bruto la carestía en el Ecuador, incluso atentar, el mayor atentado, entre los tantos, porque hay varios atentados, entre los tantos atentados, el mayor atentado contra la dolarización es dejar el crudo en tierra. Pues queremos abandonar la dolarización. Sencillamente, peguémonos un tiro en la cabeza. Entonces esto es hecho por gente o inconsciente o ignorante o irresponsable. Doctor, pero aquí también viene el punto de que, ok, esos recursos que se pueden ganar al extraer el petróleo, el seguimiento que se hace a ese recurso ganado, que realmente sea invertido en el Ecuador, o sea, y la gente dice, bueno, explotamos nuestras tierras, pero ¿qué ganamos? Porque nunca se ve. A ver, hay dos formas de utilizar ese dinero. En el gasto corriente o en inversión. Pero ni siquiera nos alcanza para el gasto corriente. Porque, por ejemplo, si ese dinero sirve por lo menos para importar combustibles, que no es inversión, ya ha cumplido con su propósito. Porque si no hay ese dinero, prepárense a tener gasolinas a $5, la extra, no me refiero a la super. Prepárense a la escalada de precios y a todo lo que se puede venir con eso y a menor empleo y etc. cosas. Entonces, todo este tipo de cosas no lo entiende la gente, porque es fácil coger y levantar una bandera, pero que no tiene piso, de un ecologismo irresponsable, sin darse cuenta de que esto es lo que hay que hacer. O sea, nos preocupamos del Yasuní, pero no nos damos cuenta de lo que pasa en otros sectores del país, donde el día de hoy, mientras estamos hablando usted y yo, Carlita, estoy seguro que están desbrozando montaña en el noroccidente. ¿Por qué? Por necesidades alimentarias y por necesidades de sembrar palmas, sembrar una cantidad de cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, todo el mundo mirando el Yasuní y la gente no mira el consumo energético, otro tipo de protección del ambiente, porque además no es que allí se está degradando el ambiente, ahí hay tecnología ISO 14001 que está utilizándose y la próxima me comprometo a mandarles el mapa de explotación petrolera del Perú, que al otro lado de la frontera, porque la frontera es una línea imaginaria, al otro lado están las empresas más grandes en el Perú explotando petróleo. Entonces viene el tema, o sea, los peruanos sí saben explotar petróleo y nosotros no sabemos. O sea, ese es un cuento que se inventaron. Se inventaron para tener algún grado de sustento a una propuesta política. Pero si ustedes le quitan eso, a ver, ¿cuál es la otra propuesta que tiene Yacu Pérez? ¿Cuál es la otra propuesta que tiene, por ejemplo, ISA? Y que tienen otras gentes más. ¿Cuál es la propuesta? Ya, dejemos de lado el Yasuní. ¿Cuál es la propuesta? Entonces se quedan solamente en eso. Yo soy agua, somos agua, soy ecología, soy de aquí, soy de más allá. Sí, pero ¿y de qué vivimos? ¿De qué vivimos? Entonces, la Constitución tiene, así como habla de la soberanía energética, tiene cosas muy lindas como las que le voy a leer. Artículo 306 de la Constitución. Esto
Esto, Lazo se limpió con esto. El Estado propiciará las importaciones necesarias, se refiere a la economía, para los objetivos del desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a la población y a la naturaleza. ¿Qué va a pasar con el acuerdo comercial con China? Va a romper la producción nacional. Y ahí está la Constitución y está firmado el convenio. Entonces, aquí en el Ecuador, y de esto no hablan los candidatos, ni hablan de determinados partidos. No solamente, doctor, no solamente que no hablan los candidatos, sino que la ciudadanía en general desconoce, y hasta cierto punto nosotros también desconocemos cuál sería el alcance de esta consulta, y por eso la pregunta, ¿no? A un poco darle a conocer a la gente si es conveniente realmente, no es conveniente, y el temor que tiene la ciudadanía en si efectivamente el Yasuní TT, este bloque es explotado, qué pasa con los recursos, cómo manejar o cómo hacer este tipo de explotación de tal forma que no afecte obviamente al medio ambiente y a los sectores aledaños, ¿no? Porque sabemos que también perjudica de una u otra forma ese sector. Quiero darle un fuerte abrazo, doctor, a la distancia. Me tengo que ir. Voy a seguirlo escuchando en el carro, sobre todo por esto. Antes de que se vaya, le doy la conclusión del tema. Antes de que se vaya. Verán, así de sencillito, porque hay que ser didácticos, y usted, obviamente, como profesora que es, sabe lo que es la didáctica. Tan sencillo como esto. Señores, dejen el crudo bajo tierra. Ok, dejen el crudo bajo tierra. Eso no quiere decir que no sigan consumiendo combustibles fósiles, porque ustedes no van a dejar de ir a la gasolinera a cargar gasolina ni diésel, ni las industrias van a dejar de ir a cargar los combustibles para que funcionen. Entonces, ya no tenemos el ITT, pero sigue el consumo de combustible y va a seguir subiendo el consumo de combustible, porque está creciendo a una tasa del 35% en 10 años. Y entonces viene el tema. Sigue con el consumo. Señores, nos quedamos sin el ETT, ¿y de qué vamos a vivir para poder importar los combustibles? Ya, nos quedamos sin el ETT. Por lo menos la autosuficiencia energética de la que habla la Constitución es tener la energía. ¿Qué país renuncia? Anoche estuve analizando información de la Agencia Internacional de Energía y de la Organización de Países Exportadores de Petróleo sobre pronósticos de demanda de energía a nivel hasta el año 2050. Y les quiero dar una respuesta. ¿Saben qué? El petróleo está vivito al 2050, vivito. Y esos son casi 30 años después de ahora, 27 años, vivito. Se mantiene la demanda como está ahora y crecerá incluso la demanda. Entonces, este es un cuento de los ignorantes que quieren que el pueblo ignorante trague esta rueda de molino. Entonces el petróleo no se va a ir. Y si algún día se va, la humanidad llorará sangre, porque es la energía más barata del mundo, primero. Y en segundo lugar, como materia prima, ¿cómo la van a sustituir? Voy a poner un ejemplo. Los carros tienen llantas sintéticas en base a petróleo. Vamos a tener plantas de caucho para que le sustituyan con plantas de caucho las llantas. Costará cada juego de llantas unos $5,000 o más, con plantas de caucho, sacado el caucho de las plantas de caucho. Entonces entendamos lo que es el petróleo. No existe producto en el mundo que sea más dúctil y más necesario para la humanidad que el petróleo. Cuando el carbón se fue de ser el primer producto energético en ser consumido, ok, subió el petróleo y lo superó al carbón en el mundo. Pero no crean que el carbón ha desaparecido del consumo energético en el mundo. Todavía Europa y muchos países funcionan en base a carbón. Entonces, si no conocen el balance energético, que es un tema científico y técnico, no se metan a hablar, no me refiero a ustedes, no se metan a hablar de pavadas. Entonces tenemos partidos y movimientos políticos que no quieren tomar partido, o como por ejemplo un ex candidato que ya fracasó en su intento de llegar a la vicepresidencia de la República, dijo, en el tema del Yasuní, nosotros vamos a dejar que el pueblo decida. ¿Cómo dejar que el pueblo decida? Si el pueblo hay que guiarlo, al pueblo hay que decirle, miren, tema energético, nuestra realidad es esta. Y si ustedes aprueban esto, porque es un tema, y aquí termino, sobre el tema de Yasuní, esto. Todos los candidatos, los de ahora del 2023 y los del 2025 y los que vengan adelante, tienen que pronunciarse sobre
qué es la energía, qué es el petróleo, cuán necesario o no necesario es. Porque cuando lleguen al poder, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que llegue un Sonnenhorster, llegue un Topic, llegue alguien de la Revolución Ciudadana, llegue y se siente en el poder. ¿Y qué pasa con la consulta de los Estados Unidos? Si dice que hay que dejar el crudo en tierra, van a tener que llorar, porque allí sí van a tener que sacar el pañuelo y ponerse a llorar. Y decir, ¿y ahora qué hago? Y además, ¿cuál es la pérdida en miles de millones de dólares del Ecuador, no de las privadas, que ha invertido en desarrollar esas reservas y en desarrollar esa infraestructura? Es una irresponsabilidad tamaña la que están haciendo. Y obviamente es importante pararlo a tiempo, porque el Ecuador no se merece ese tipo de intervenciones. Esa es la realidad nuestra en el tema del IASUN. Doctor, vamos a continuar en unos segundos. Antes quiero agradecerle a Óscar Álvarez también, que ha hecho un aporte al chat de Ecuador en Directo, y a toda la gente que está poniendo like. No se olviden seguir poniéndolos. Bueno, doctor, pasemos a otro tema. No sé si tenga usted algún tema que se nos esté quedando para... No, yo me someto a la política partidista. Bueno. Así dicen los políticos. Cuando quieren escabullirse, dicen es la política partidista. Doctor, yo me someto al entrevistador, o sea. Doctor, me gustaría hablar un poco del tema seguridad. No sé si lo podamos abordar, porque es importante. El gobierno dice que ha hecho todos los esfuerzos, o está haciendo todos los esfuerzos para controlar la inseguridad que existe en el Ecuador. Pero si bien es cierto, yo veo que la cosa cae en Guayaquil. No puedo dar fe por otras ciudades del Ecuador, pero a través de las noticias que vemos en ciertos medios, vemos que sigue imparable. Acá en Guayaquil sigue imparable. En Guayaquil hay sectores como el Guasmo, como Monte Sinaí y muchísimos otros sectores, que la gente está dejando los negocios, está cerrando los negocios, producto de la extorsión o las llamadas vacunas que están visitando a todo tipo de negocio. Hay lugares que no son como sectores populares, hay lugares ya céntricos, que la gente cierra temprano los negocios porque quieren evitar que vayan los señores vacunadores. Y no solo los vacunadores, van los delincuentes. El gobierno dice que con todo lo que está haciendo y que las Fuerzas Armadas que están en las calles está contrarrestando la delincuencia, pero la realidad es otra. A ver, Jaime, aquí amerita dos tipos de políticas: de cortísimo plazo y de mediano y largo plazo. Pero la una tiene que mantenerse y la otra tiene que aparecer. Porque no vamos a decir, por ejemplo, aquí tenemos que analizar y atacar las causas estructurales de la delincuencia. Sí, pero si nos quedamos solamente en eso, sencillamente nos vamos a quedar esperando mientras la delincuencia siga haciendo su presencia en el Ecuador y en determinadas ciudades. Entonces, tiene que haber un mayor control. ¿De quién? De la policía. De la policía, que es la encargada de hacer este tipo de actividad. Pero paralelamente, caminando en líneas paralelas, tiene que existir una política que ataque los temas estructurales. Un país con un grado de desocupación tan grande como la que hay en el Ecuador, no se puede exigir que no haya delincuencia. Pues. O sea, es bárbaro, o no se puede pedir que la gente se meta en una casa a morirse de hambre. Terminan saliendo a delinquir. Entonces, ¿dónde están los proyectos que generen empleo? Porque aquí viene una equivocación que la hacen de manera esprofesa. O sea, nos dicen, es que no hay inversión privada extranjera. No, es que la inversión privada extranjera no es la panacea, ni es lo que necesitamos en el Ecuador únicamente. Porque la inversión extranjera viene a succionar nuestra economía, es como una aspiradora, y a llevarse los mejores dólares del Ecuador. ¿Dónde está la inversión nacional? ¿Dónde está? ¿Dónde está la participación del Estado para incentivar esa inversión nacional? Porque a mí la que más me interesa es la inversión nacional, la que genera ahorro interno. La otra no genera ahorro interno, la inversión extranjera. ¿Dónde está una política? Llega un gobierno y de lo único que se preocupa es de dictar leyes para proteger a las transnacionales. Es lo que ha hecho Moreno y es lo que hizo Lazo. Pero ¿dónde está una política de incentivar, por ejemplo, el emprendimiento? Para que haya crédito. ¿Cómo puede la gente meterse a hacer emprendimiento con tasas de interés del 25 al 28%? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Acaso que tienen que trabajar para mantener a los banqueros? Entonces,
tiene que haber políticas que desarrollen el trabajo. Y ahí es necesario convocar a la empresa privada. Pero a la empresa privada, no a esa empresa privada que lo único que busca es empoderar la presencia de la empresa extranjera aquí en el Ecuador, sino la que quiere empoderarse y quiere instalarse dentro del Ecuador, para que tengamos una buena comunidad económica entre empresarios y trabajadores que sí saquen adelante el país. Entonces es importante que exista, y para eso el papel del Estado. El Estado no está allí para mirar, para dejar hacer y dejar pasar, que esa es la política neoliberal, sino para normar, regular, controlar y sancionar. Y no perseguir, desde luego, pero sí normar y controlar y regular y sancionar de ser el caso, para que la gente no haga la fiesta con los dineros del Estado y con los dineros fundamentalmente de las familias y de la gente corriente. Entonces todo esto hay que moverlo. Voy a poner un ejemplo. Aparece una democracia popular que lo apoyó a Lazo hasta morir y sigue metiéndose en la política. Pero se olvidan de que ellos crearon, por ejemplo, en Provit, empresa de productos vitales. Y el Estado abastecía de determinados productos vitales en las numerosas tiendas que montaron a nivel nacional, para que haya un producto competitivo con los productos que ofrecía el mercado privado. ¿Dónde está ese Osvaldo Hurtado de esa época? ¿Dónde está Maguad, que fue gerente de Emprovit? Se olvidaron de lo que hicieron y eso dio resultado. Dio resultado. Porque el Estado tiene que jugar algún papel. ¿Acaso que el Estado solamente para dejar pasar y ver que la gente haga lo que le da la gana? Entonces, desaparecieron en Estado... Provit. ¿Cómo? ¿Por qué desaparecieron en Provit? Desapareció en Provit porque ya vino León Febres Cordero. Después de Hurtado. Vino Febres Cordero y entonces, ¿cómo permitir que exista en Provit? Cuando eso es pan comido para las empresas privadas, especialmente si son más grandes. Por ejemplo, antes se controlaba, los intendentes salían con balance en mano y con medidas a ver el expendio de artículos. ¿Usted cree que alguien entra ahora, en el 2023, a controlar mercados? Y peor, a controlar los grandes supermercados. Si usted nada más, antes era el relajo y la bronca. ¿Por qué? Porque verá, usted antes a un producto, espero que no salga la marca, a un producto usted le ponía aquí pegado un sticker que era el precio. Y venía la bronca cuando se hacía control, porque le pegaban un sticker encima, y encima, y encima, y encima. Entonces lo que costaba 4 sucres, al poco tiempo 4 sucres 50, 6 sucres, y así. Y entonces esta era la bronca. Ahora lo resolvieron. ¿Cómo lo resolvieron? Porque le indexan en las cajas con las que cobran, le indexan una subida del 10%, del 8%, del 15%, y usted ni se da cuenta. Por mucho que le pongan en la percha un precio, que además lo van cambiando a cada rato. Usted cuando va a pagar, calcula que va a pagar $40 y le sale $75. Y entonces, no hay control de precios para absolutamente nada en el Ecuador. Eso es la ley de la selva. Entonces, hay que proteger. ¿Qué están haciendo los intendentes? ¿Qué sacamos con que subimos el salario básico de 400 a 425 y hoy a 450? Si no hay un control de los precios de la canasta familiar, ¿qué sacamos? Entonces sube el precio, se sube el salario mínimo y se suben todos los precios, se ajustan. Entonces cuando el pueblo quiere alcanzar la canasta y es inalcanzable. Porque no hay un Estado funcional. Tiene que haber un Estado funcional, que no necesariamente tiene que ser un Estado persecutor, como lo dan a entender los defensores del neoliberalismo. Es que el Estado que avasalla, que controla. Claro que tiene que controlar. Precio de la leche, precio del azúcar, precio del arroz, precio de todo. Porque no puede ser que al pueblo se lo ponga a merced de que le metan el precio que les dé la gana. Entonces, no les pero gusta viene el Estado. Viene un tema. ¿Usted ha encontrado un candidato que le hable de control de precios? No hay. De cualquier tienda política. No hay. ¿Que le hable de control de precios? No. O sea, paja y más paja y más paja. ¿Usted ha encontrado una persona que diga que se manifieste en contra de los acuerdos comerciales? No. ¿Usted encuentra un candidato que diga no al arbitraje internacional, que es una ofensa al sistema jurisdiccional del Ecuador? Dígame un candidato. Estas son las preguntas que tienen que ir en el debate, para que se destapen la careta.
se destapen la careta, a ver, ¿están de acuerdo con esto o no están de acuerdo con esto? Porque si no, es un debate de adjetivos, de clichés, de eslogans, pero no van al tema. Pues, o sea, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Qué quiere? Mire un tema. La Asamblea Nacional, que ya no existe, se dejó sin tramitar la reforma constitucional que permitía que las Fuerzas Armadas actúen como fuerza complementaria de la Policía Nacional. Se quedó sin aprobar. Sin embargo, el presidente dictó un decreto y la está haciendo subordinadas a la Policía Nacional cuando la Constitución no se ha movido. ¿De esto qué van a hablar los candidatos? ¿Van a hablar algo de esto? ¿O no quieren comprarse ningún pleito y solamente que les enseñen sus asesores de imagen de qué lado poner la cara porque tengo la nariz muy grande, o de qué manera peinarme, o pintarme el pelo si de pronto tengo que llegar a un sector popular, o un sector no popular, no más joven? Entonces, ¿dónde está lo profundo del pensamiento? Y dentro de esto es el tema ideológico, porque nos están vendiendo un cuento, las ideologías no existen. Y esto hay que rechazarlo de plano. Aquí no es que me da lo mismo derecha o izquierda, como ya lo dijeron alguna vez un expresidente. Me da lo mismo derecha e izquierda. ¿Cómo así te da lo mismo? Son diferentes visiones, pues, totalmente visiones diferentes. Entonces, esto es lo que hay que plantearles. Y que el pueblo se enamore con los ojos abiertos, pero sabiendo de que se enamora. Que no se enamore de un cliché, somos agua, somos seguridad, somos no sé qué y no sé cuánto. Oiga, pero no. Yacu Pérez se vende como de izquierda, pues, doctor. Verá, Yacu Pérez, los indígenas de izquierda no tienen nada. Comenzando por ahí. ¿Por qué es la bronca con Isa? Porque Isa tiene unos visos, no muy fuertes, pero tiene unos visos de ser una persona de izquierda. No lo pueden ver. Porque es el problema. O sea, ellos no están... A ver, dígame un indígena que no quiera tener la propiedad de un predio, de algo, para cultivar, para lo que sea. O sea, por eso es que es tan difícil plantearse un movimiento, por ejemplo, socialista o comunista en el Ecuador. Porque la gente mentalmente no está de acuerdo con eso. ¿Están de acuerdo con que hay una propiedad comunitaria? No, no. O sea, están de acuerdo con que le quiten algo para que le den a él. Pero si a él le quitan algo para que sea comunitario, ya no le gusta. Entonces, izquierda no hay. Por eso es que hay que plantearse modelos cercanos al humanismo, cercanos al centro izquierdo. Progresismo, nacionalismo, defensa de los intereses del país, donde tenemos que estar unidos todos, incluyendo los empresarios nacionalistas que en el Ecuador hay que despertarlos. Porque y que haya empresarios progresistas, doctor, yo creo. Pero claro, a ellos hay que convocarlos, pero no unirse con los grandes dueños del capital. Peor si son aliados al capital internacional, o si tienen otro tipo de proyecciones, porque hay mucha gente que hace inversión para sacársela al exterior. Aquí es el país de los sapos, de los vivos. En el caso de Quito, yo no conozco el caso de Guayaquil. Hace como 60 años le golpearon la puerta al municipio de Quito y le dijeron: señor municipio de Quito, verá que esto ya deja de ser un pueblo, ya tiene cara de capital, esto ya va a ser grande, necesita grandes centros comerciales. ¿Sabe qué? Usted tiene unos terrenos descomunales de 5 o 6 hectáreas en el sector de mayor plusvalía. Démelos en comodato 100 años. Y yo invierto para que Quito tenga algo. Con eso se han hecho fortunas descomunales. Por eso es que no pueden vender los locales, porque están en comodato. Pero han hecho fortunas descomunales. ¿Dónde hay un municipio de Quito que diga: a ver, voy a sacar consejo a Pavel Muñoz, voy a sacar la lista de los comodatos que tiene Quito? Se van a llevar sorpresas. Que los hospitales más caros de Quito están en terrenos dados en comodato. ¿Y qué beneficio recibe la ciudad? Ninguno. Eso ha servido para que hagan fortunas ultramillonarias. Por ahí algunos hasta tienen un equipo de fútbol, pero que lo hicieron en base a los terrenos municipales. O sea, hay centros comerciales en esos terrenos. Claro. Qué cosas, ¿no? Entonces, es el país de los sapos, el país de los vivos. Entonces, en Guayaquil pasa lo mismo, doctor, lo mismo. Entonces, eso es lo que hay que... Los que llegan al poder, el poder es para ejercerlo, no para perseguir, sino para poner en orden.
Poner en orden nomás. O sea, para evitar, no es para matarlo al que explota, sino para evitar que el que explota siga explotando al otro. Es nomás cortarle las uñas y decirle, hasta aquí nomás llegaste. No hay que perseguir, solamente cortar las uñas. Entonces para eso necesita el poder, pero no para llegar a plantear lo mismo, de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo. No, pues, y algunos gobiernos, doctor, como este, están a favor de los grandes capitales, los banqueros, los grandes empresarios, los grandes grupos de poder, y que esos grupos de poder están pidiendo siempre esos beneficios tributarios o incentivos tributarios, que en realidad son subsidios tributarios que les da el Estado a estos grupos de poder económico, empresarial. En ese reparto de cientos de miles de millones de dólares en esos beneficios tributarios, solamente se reparte al 1% de la población del Ecuador. El resto, yuca. No hay. Pero la yuca es rica, verá. Pero independientemente de esto, vea lo que pasó con la securitización de la deuda. Se endeudaron hasta el cogote las empresas privadas en dólares, en la época del gobierno de Hurtado, que ahora los vendió a Lazo a morir y que Cordes está, pero asesorándoles a todos estos grupos, involucrados en los grupos del neoliberalismo. Y cuando no pudieron pagar los dólares, porque los sucres cada vez valían menos, salió el Estado y dijo, yo me hago cargo de la deuda, páguenme en sucres. O sea, para los empresarios, toda la vida han habido subsidios. En el gobierno de Moreno les perdonaron 4.500 millones de dólares a los empresarios. Y en este gobierno les perdonaron como 300 millones de dólares. Ahí sí hay cómo ayudar, pero los subsidios imposible. Entonces, ya es hora de que nos saquemos la careta a todos los ecuatorianos. Y que no permitamos que este país se lo lleven al peso los sectores que toda la vida han lucrado de este país. Y que además ni siquiera creen en el país, porque se llevan la plata al extranjero. Se llevan la plata afuera. ¿Dónde está la plata de Lazo? Afuera. Paraísos fiscales. Claro, se lleva la plata afuera a financiar el desarrollo de otras instancias en el ¿Y cómo en el puede mundo. ser presidente una persona que tiene sus dineros afuera? Porque el pueblo, yo digo, pudo confiar en una persona que no cree en su propio país. Porque el pueblo tiene que abrir los ojos. Mire cuando analizaron el caso Pandora Papers, dentro, y de una vez, dicho de paso, dentro de los votos que hubieron para que no camine el tema de Pandora Papers, estuvieron los votos de la mitad de Pachacuti. Con eso lo salvaron a Lazo. ¿Villavicencio también? Todos ellos estuvieron ahí apoyando a Lazo. Entonces, ¿qué quieren? ¿Van a venir nuevamente a la campaña diciendo que son los salvadores de la patria? Están locos. Están locos. Ellos han estado siempre a favor del mantenimiento de esta gente que lo han empobrecido al Ecuador. Porque de algún lado sale la plata. Eso es lo que se llama el desplazamiento patrimonial. O sea, cuando sale la plata al exterior, mire usted, cuando usted analizaba cuánto habían pagado en esos años anteriores por el tema del impuesto a la salida de divisas, eso era el 5%. Porque el impuesto del 5% que lo ha ido bajando. Si usted solo multiplica por el 100% para ver cuánto salió, es descomunal la plata que salió del Ecuador. Eso se llama empobrecerlo al Ecuador, porque muchos de los empresarios no creen en el Ecuador. No creen, están aquí, son aves de paso. Y muchos incluso tienen sangre extranjera. Tienen sangre extranjera. Y entonces les vale un comino porque entre vivir en el Ecuador y mañana irse a vivir en X parte del mundo les da lo mismo. Ya se enriquecieron en base al trabajo, porque el dinero no genera dinero. Y para eso hay que estudiar el capital. Y tal vez el mayor estudioso de lo que es el capital es Carlos Marx. Entonces, lo que genera riqueza es el trabajo. Y esa riqueza va a parar afuera. Va a parar afuera. Entonces, llega un momento donde en Miami, usted en los sitios más caros de Miami, se encuentra con una playa de ecuatorianos que están ahí disfrutando de lo que robaron durante muchos años, de lo que robaron durante décadas, durante muchos años. Y son los que hablan de democracia, los que hablan de una cantidad de cosas.
Entonces necesitamos un país que cree en sí mismo. Pero de esto tienen que meterse en la cabeza todos los candidatos, incluyendo los que dicen que son de centro izquierda. Incluyendo los que dicen que son de centro izquierda. Entonces, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Y ellos tienen que abordar temas profundos, no paja. Porque decir, ya vuelve la patria, ya vuelve, no es nada. A ver, ¿cómo lo vas a hacer volver a la patria? ¿Qué piensas de esto, de esto y de esto y de esto? Porque un Estado que no viene controlando, mire usted, no es una crítica salvaje que la quiero hacer, pero mire, crearon dos cosas, Superintendencia de Poder de Control del Mercado y Ley de Control de Poder del Mercado. O sea, hay la herramienta jurídica y hay la superintendencia. ¿Quién ha controlado respecto del mercado durante los últimos, qué sé yo, 12 años? ¿Han controlado algo? No. Han pasado desapercibidos por esa superintendencia y algunos han sido invitados por ustedes en el medio Ecuador en directo. Pero nunca se les ha ocurrido preguntarles, bueno, usted fue tal, tuvo tal cargo, ¿qué logros obtuvo? Concretos, no paja. Porque para eso es superintendencia de control del poder del mercado. Un país que no controla precios, no hay control de poder del mercado. Y estuvieron allí. Doctor, con respecto al tema este del impuesto a la salida de divisa, yo recuerdo cuando Lasso estaba en campaña, le hizo creer a la gente que esa era una cortapisa para que no venga la inversión extranjera y que había que eliminarlo. Está eliminando el ISD y hasta el momento no viene pues la famosa inversión extranjera que tanto cacareaba cuando estaba en campaña. Yo recuerdo cuando estaba en campaña en Santa Lucía, creo que dijo a los agricultores que reclamaban por el precio oficial del arroz, y él les dijo, déjenme llegar, el 24 de mayo les soluciono eso. Pero así tan suelto de hueso que para él todo era fácil solucionar los problemas de este país. Llegó y hasta ahora los pobres agricultores andan peregrinando que les den un precio oficial del arroz. Y así un montón de cosas que prometió. La gente no se puede equivocar otra vez. La gente creía que porque era un banquero que tenía plata, ya no necesitaba más que servirle al pueblo. Banquero solamente va a ver por los intereses de otro banquero, desde mi punto de vista. Se congeló la señal del doctor Tandazo. Me confirma Jorge si podemos tenerlo nuevamente ya en la recta final de este programa. Saludos para Marco Rodrigo Cachote, Bifremo, Miguel Dueñas, Segundo John, Jorge López. Jorge López nos hizo un aporte al super chat, también quiero agradecerle. Jorge López dice, saludos al doctor Tandazo, que abra una escuela de formación política online para aprender a ser un ciudadano consciente. Muchas gracias. Gracias Jorge López por la sugerencia. Bueno, pero el doctor siempre está en los medios digitales, ¿no? Ahí también creo que podemos seguir y de alguna manera estamos aprendiendo. Juanaria Quintana, Pamela Tapia, saludos. Miguel Candado, Pepe Molivac, Vincent Martínez, Roberto Monar Zurita, Marcelo Cueva, Vicky Cáceres, a toda la gente que está conectada, un abrazo. Los que no han puesto like, en este momento poneré like. Ayuden con el like de este programa para que se impulse el trabajo. Doctor, se congeló la señal lamentablemente. Yo le decía que, no sé si me escuchó lo que le dije. No, lo último no. Bueno, sobre el ISD, este famoso ISD que el presidente Lasso, cuando estaba en campaña decía que ese era un problema que no venía la inversión extranjera. Ahora que lo está eliminando, no le llega inversión extranjera. Él decía que iba a solucionar los problemas de este país en el caso del precio oficial del arroz. A los agricultores les dijo, acá en Guayas en algún momento les dijo que el 24 de mayo, una vez posesionado, solucionaba eso de un plumazo. Como dijo también que en 100 minutos, arreglaba los problemas del país. Hasta ahora, pues, estamos viviendo un desastre.
siempre nos ha vivido engañando. La gente todavía, muchos por ahí ilusos, creen que tiene que seguir una línea de política neoliberal en este país para seguir saliendo de los problemas que tiene el Ecuador. Hay gente que todavía sigue pensando en ese tipo de política. Doctor Tandazo. Mire, Jaime, puede llegar cualquier presidente de la República, cualquier persona presidente de la República, pero mientras no se cambie la Constitución, tiene que guiar sus acciones, sus actos, en función de lo que dice la Constitución, porque ninguna persona está por encima de la Constitución. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 339? Y si los ciudadanos quieren consultarlo, pueden hacer 339 de la Constitución. El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos. O sea, tiene que decir, la inversión extranjera tiene que ser así y la nacional así. No lo ha hecho hasta hoy, 7 de junio del 2023. Luego dice, otorgando prioridad a la inversión nacional. Y luego dice, la inversión extranjera directa será complementaria a la nacional. ¿Quién ha implementado esto? ¿Quién ha implementado este artículo 339? Ninguna persona. Nadie ha implementado esto. Entonces viene el tema, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, el presidente, amanece este gobierno, y también lo hizo Lazo, hablar de la inversión extranjera. Prendan cualquier día de Coavisa o de Teleamazonas o del gobierno, la inversión extranjera, que tiene que venir la inversión extranjera. Y el 339 de la Constitución, ¿en qué momento se sientan a decir, bueno, ya, desde qué momento apoyan la inversión nacional y la regulan para darle preferencia a la inversión nacional? ¿Desde qué momento? De ningún momento. Entonces están violando la Constitución todos los días. Y la gente no se preocupa de decirle, oye, y esto es para todos los gobiernos, porque hubieron gobiernos donde tampoco se privilegió la inversión nacional. Todo era extranjero. Si sonaba extranjero, pasa. Si no sonaba nacional, no pasa. ¿Qué sucede? ¿Cómo puede sostenerse, por ejemplo, que se contrate en el sector petrolero contratos con empresas internacionales, transnacionales, cuando estas empresas subcontratan las tareas y las actividades que realizan con empresas nacionales? Entonces, ¿por qué no contratan directo con la empresa nacional? Para que la empresa extranjera no se lleve buena parte de la tajada sin hacer nada. ¿Por qué no lo hacen? ¿Dónde están los gobiernos nacionalistas? ¿Dónde están? En la práctica es cuando, como decía Jesús, por sus obras los conoceréis. En la práctica, no en la boca. Pues en la boca se hacen numerosas cosas, pero en la práctica, ¿desde qué momento se apoya la inversión nacional? Violando la Constitución, no se apoya la inversión nacional. El remoquete toda la vida, voy a hacer esto para permitir la inversión extranjera. Y la inversión extranjera no viene pues, a montar hospitales, a montar una fábrica siderúrgica, a montar una fábrica de pocos ahorradores. No, viene a ver qué carne le dan, qué campo petrolero le dan, qué contrato con el Estado. No es que vienen a invertir en economía privada. Vienen a ver cómo invierten en el sector público y se llevan el santo y la limosna. Ese es el gran objetivo del. Y esas inversiones son poco intensivas de capital. Porque va a poner un ejemplo, viene una empresa, se lleva el campo Sacha. Eso es trabajo para 300 personas, pero 300 personas ya hay en el campo. Entonces tendrían que sustituirlas a las 300 con nuevas 300. No han resuelto el problema laboral. Entendamos, ¿dónde están los candidatos que entiendan la problemática del Ecuador? No los hay. Doctor, quiero agradecerle por este análisis que ha estado interesante, como siempre, aquí en este espacio los días miércoles, antes era los jueves. Quiero agradecerle por habernos dado parte de su tiempo para conversar con Ecuador en directo. Siempre mi tiempo está al servicio de la ciudadanía a través de ustedes en este caso. Siempre está al servicio de la ciudadanía. Y por eso es que esta nueva campaña es otra oportunidad para destaparles, para que digan algo. Porque si no todos son clichés. Todos son eslogans, palabritas, pero en concreto, ¿qué quieren hacer? En función de los intereses del país, pero no generalidades. Entonces ahora los vamos a ver en la campaña para ver qué nos dicen. Y a nosotros, lo único que nos sugieren es, ¿por qué no habla con fulano de tal para que lo tome en cuenta en el tal gobierno? Nosotros no estamos para eso. Y lo mismo le están diciendo a Pedro Granja.
Lo mismo le están diciendo. O sea, nosotros solamente servimos como llanta de emergencia. Pero los que sirven, los que están queriendo manejar, no saben dónde están parados muchos de ellos. Aquí estamos aunque sea desde esta tribuna, dar un poquito de luz al país. Gracias, Jaime, por la entrevista. Ya nos estaremos viendo la otra semana que espero que la otra semana ya tengamos todo el escenario de candidatos listo para ya poder ir viendo con mayor precisión lo que va a pasar. Doctor, no se olvide lo que ayer le sugería vía telefónica. El tema de Rusia lo vamos a tratar, no la próxima semana, de pronto la siguiente. Usted fíjeme la hora y yo estoy listo para un especial sobre el caso de Rusia-Ucrania, que es importante porque le comen cuento a todo lo que es América, especialmente América, porque ustedes prenden el televisor y lo único que están recibiendo son noticias que ya son filtradas por De un Occidente. solo lado. Entonces, eso como en todas las cosas hay que mirarlo al cristal desde todos los lados para entender qué es lo que pasa en Ucrania. Así es que usted fije la hora y yo estoy a las órdenes. Correcto. Fije la Muchísimas hora, gracias. no la hora, sino fije el día y la hora. Así es. Vamos a coordinarlo. Un abrazo. Gracias, Jaime. El doctor Augusto Tandazo, analista político.